En Te digo la otra. Y creo que no hay otra salida que el diálogo. La entrevista central. No te la contesto. Y recibimos en Te digo la otra a Carolina H., ella es abogada y candidata a diputada por el Partido Colorado. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, Carolina, para ir comenzando, consultarte cómo viene la campaña del Partido Colorado de cara a la elección de octubre. Viene muy bien, con mucho entusiasmo. Justo ayer tuvimos con el candidato a vicepresidente, el doctor Robert Silva, un plenario de militancia que estuvo muy bueno. Para, bueno, que queda el último tramo y para juntar fuerza y entusiasmo. La verdad que estamos muy, muy contentos, con muchas ilusiones de realmente tener un lugar en el balotaje. Y nada, estamos todos con muchas expectativas, más teniendo en cuenta del bajón que habíamos tenido antes. Entonces hace pila que el partido no estaba en esta situación, entonces se vive con mucho optimismo y con mucha responsabilidad también. ¿Ustedes hacen caso a las encuestas o en realidad no las miran mucho, que últimamente dicen que bueno, que se deterioró un poco? No, obvio que hay que mirarlas, las encuestas. Las encuestas también en la interna nos habían marcado algo muy diferente a lo que pasó, a lo que terminó pasando. Nos daban mucho más abajo, algunas nos daban que perdíamos contra Sanguinetti y ninguna dio la diferencia grande que hubo. Las encuestas obviamente que hay que mirarlas, y todos las miramos, y yo no cuestiono el trabajo serio que hacen, al contrario, pero bueno, obviamente que también a veces se equivocan, y sí, no voy a negar que después de una subida que se sintió mucho, hubo un trancazo, es normal que a veces se producen, y yo creo que ahora viene la remontada final. Carolina, y tú tienes un detalle familiar no menor, ¿no? Sos sobrina nieta de Jorge Valle. Sí. ¿Eso te influenció a la hora de elegir el camino de la política? Y seguramente, no sé si la familia, pero más que nada que mi mamá, mi madre, siempre fue muy militante y siempre trabajó mucho en política, y bueno, uno crece con eso, acompañándola a los comités, a los clubes y yo qué sé, eso la verdad que te influye, es como cualquier profesión. Le pasará al hijo de un médico que ve al padre trabajar con muchas ganas y con mucho entusiasmo y con mucha vocación y le gusta, y al otro hermano no, pero en mi caso sí influyó seguramente más que nada la manera que tiene mi madre, que siempre estuvo detrás del telón, por decirlo de alguna manera, pero con mucho compromiso en las campañas, y fue secretaria también de Jorge Valle durante la presidencia, y sí, seguramente eso un poco me influyó. Siempre me gustó y seguí derecho, y siempre tuve en la cabeza que me gustaba, a ver, que en un futuro quizás se podía ser una posibilidad, y la verdad que me encanta. ¿Y te considerás vallista? ¿Qué papel le otorgás al Estado? ¿Qué importancia le hace el papel del Estado? Y bueno, el Estado tiene que cumplir un rol muy importante. El Estado, y Ernesto Talvi lo está diciendo ahora en la campaña, que tiene que ser un Estado preocupado y por todo, o sea, un Estado presente, pero también eficiente. Yo creo que no hay que olvidarnos de que el Estado y que esa justicia social tan vallista no alcanza con un discurso, sino que tiene para que eso realmente se pueda trasladar a la realidad, tiene que ser eficiente, las reformas tienen que estar, que eso fue lo que pasó con el vallismo. El vallismo tenía ponían un rol muy importante al Estado en cuanto a las políticas sociales y en cuanto a toda la vanguardia de las leyes sociales, pero fue muy reformista también. Las reformas las hacía, y para que se puedan hacer las reformas, el Estado tiene que ser eficiente en cuanto a la utilización de los recursos de los impuestos. Porque, o sea, no basta con decir, bueno, un Estado enorme que sea ineficiente, al final no es ni bueno para uno ni bueno para nadie, en el fondo. Y, por ejemplo, ¿cómo surgió el liderazgo de Talvi dentro del Partido Colorado, ¿no? Porque en la elección pasada no era, o por lo menos no era de las figuras más visibles. ¿Qué es lo que lo llama de él, ¿no? Que a seguirlo. En realidad, la elección pasada ni siquiera creo que él se imaginaba que iba a ser candidato o que iba a hacer política, porque Ernesto Talvi era el director de Ceres, que elaboraban políticas públicas, y él mismo lo cuenta, que el que fue a buscarlo fue Jorge Valle. El que le puso la idea, digamos, bueno, tú estás haciendo políticas públicas desde la academia, me parece que estaría bueno, quizás lo puedas transformar desde la política, que es donde se pueden llevar a cabo. Y bueno, y él lo pensó y tenía un compromiso con donde él trabajaba que no le permitía a su vez hacer política, entonces tuvo un tiempo que no podía largarse, digamos. Y bueno, y en realidad fue él el que le hizo, fue como el que lo fue a buscar, y bueno, después yo creo que encontró una vocación grande.
porque lo veo que en realidad es lo de él, pero lo descubrieron antes. Tú nos contabas que, bueno, Talvi fue convocado por Jorge Valle. Y, bueno, más allá de eso, de que fue quien lo acercó a la carrera política, ¿qué es lo que los llama? ¿Le llama a ustedes el interés? ¿Qué es lo que les atrae de Ernesto Talvi para seguirlos en...? Yo, para decirte la verdad, mira, cuando a mí Jorge Valle me habló mucho, me hablaba de Talvi, le hablaba a todo el mundo, en realidad no, que está, pero todavía no. Yo estaba en Vamos Uruguay con Pedro Bordaberry, y entonces, todavía él, ni Talvi estaba en política ni nada. El día que Pedro anuncia que se va, dije, bueno, quiero conocer a este economista que yo no lo conocía en realidad. Y bueno, pedí una reunión y fui a hablar con él. Realmente fui sin muchas expectativas, porque era como, me imaginaba, yo que soy un economista, toda la vida fuera de la política. Fui porque me acordé que Jorge tanto me había hablado, y me fui llena de entusiasmo, porque en realidad él, antes de ser candidato, estuvo recorriendo el país con esa propuesta de los 136 liceos desde la academia. Y bueno, fue como al revés de lo que pasa, que uno escucha las promesas y bueno, y la obra, bueno, se verá o no se verá. Acá primero vi la obra porque fui a este impulso, lo escuché, lo que él dijo, y bueno, fuimos un grupo de gente, mi agrupación política, este impulso a ver eso realizado, y realmente es un oasis en el medio del desierto, porque en un barrio donde los resultados de la gente que termina el liceo son bajísimos, en esa isla, que es el Liceo Impulso, que hay otros proyectos también, el porcentaje de la gente que se va es casi de un 100%, que termina el liceo. Entonces, él tiene una propuesta que es replicarlo desde lo público, porque el Liceo Impulso es laico, gratuito, pero es con financiación privada, y desde lo público en todos los barrios de contexto crítico del país. Y me parece que realmente se puede desde ahí hacer un cambio grande para el Uruguay. Me parece que ir ahí te cambia la cabeza, porque ves una cantidad de chiquilines que quizás no hubiesen tenido oportunidades, de repente tienen un futuro y los ves, no sé, entusiasmados, porque ellos mismos te cuentan, nos quedamos a almorzar, ellos almuerzan ahí, les dan desayuno, almuerzo y merienda, me parece, y bueno, nos quedamos a almorzar con ellos y nos contaban lo contento que estaba toda la familia. Es como que me parece que eso realmente puede ser una revolución para el futuro del país, y bueno, creo que eso fue lo que nos entusiasmó, que ese mismo entusiasmo nos transmitió. ¿Y cómo viste? Ahora te pregunto por vos. Tú decías que estabas en Vamos Uruguay antes y ahora sos candidata a diputada. ¿Tenés perspectivas de seguir en la política? ¿Cuál es el camino que te imaginas vos ahí? Y sí, yo empecé como la política no es de ahora. Yo las elecciones pasadas tenía un bebé recién nacido, pero sacamos una lista también. Y bueno, fue nuestro primer, digamos, la primera vez que nuestro grupo encabezó una lista. Tenemos un grupo que es bárbaro, más que nada, mayoritariamente de mujeres de todas las edades y muy heterogéneo, está muy bueno. Y bueno, y esta vez fuimos el grupo que sacó más votos encabezado por una mujer en todo el Partido Colorado, en todo el país. Así que para nosotros fue un logro enorme, que obviamente no es mío solo, sino es que de un grupo grande que trabajó muchísimo. Y sí, la verdad que nos gustaría poder tener un lugar en el Parlamento y bueno, y seguir. ¿Cómo vivís la política siendo mujer? ¿Te parece que hay diferencias con el camino que hacen los hombres? Sí, me parece que sí. Y ¿sabes? A mí me pasó una cosa, yo puedo decir que fui una conversa en ese sentido. Yo me parecía que no había nada, viste, como que era exagerado el discurso feminista y uno pasa por ese proceso y te das cuenta que hay muchísimas cosas que cambiar. Obviamente que estamos muy lejos del punto de partida, por suerte, gracias a mujeres y a hombres que hicieron un gran trabajo, pero falta mucho. Es un ambiente tremendamente machista, a las mujeres se nos complica. Es más difícil que para un hombre, seguro. El que diga que no está mintiendo, es así. Bueno, es lo que hay y bueno, habrá que luchar para tratar. Hay determinadas cosas puntuales, como la ley de cuotas. También yo estaba en contra en un momento, ahora entendí perfecto esa lucha de esas mujeres políticas y bueno, la hago mía también porque para las que me siguen me parece que vale la pena darla. ¿Te gustaría que el Partido Colorado se imponga un criterio de paridad, por ejemplo? Bueno, no.
me parece que no sé si vale la pena paridad. ¿En qué sentido me lo decís? ¿En las listas? Sí, en las listas. Bueno, no lo descarto, Amplio no lo descarto tampoco. Lo hizo para esta elección y se discutió bastante a nivel general. Finalmente la ley de paridad no se aprobó, ¿no? Pero no sé, cada partido puede el Frente Amplio había dicho que él, dentro de sus listas, lo iba a aplicar. Lo está haciendo, sí. Por más que no se haya aprobado la ley. Claro. No lo descarto. No era una banderada de la paridad, pero tampoco la descarto para el futuro. Capaz que... Sí, lo que hay que tener cuidado es en que después de esas herramientas se usen cumpliendo con el espíritu de esas herramientas. No que pongan a la mujer florero para poner una mujer. No, que se respete a la mujer que la lucha, que encabeza, que hace política, porque es ella la que la tiene más difícil. Sino al final lo que se está fomentando es que las mujeres vayan con los hombres fuertes. Y los hombres te digan lo que tenés que hacer, dónde ponerte. Me parece que en eso... no es para eso que se crean esas herramientas, que es también lo que pasó en el Frente Amplio con la fórmula, que uno decía, yo no me gusta meterme en internas ajenas, pero yo por lo menos decía, la que tiene que estar ahí es Karina Cose. Y pasó que, bueno, tenían que cumplir con la paridad, sí o sí, y empezaron como a buscar y yo qué sé, también me pongo en lugar de Carolina Cose y no creo que para ella haya sido... Me parece que ella se lo había ganado ese lugar. No sé. Bueno, volviendo un poco a la campaña, ¿qué desde el Partido Colorado, cómo lo ven a Manini? ¿Cómo ven este surgimiento de esta figura que, bueno, en las elecciones pasadas no existía y hace poco, relativamente poco, no tenía lugar? Yo lo veo como un gran signo de interrogación. Lo veo que la gente que tiene mucha gente que está muy entusiasmada con él, que tiene mucha gente que lo está siguiendo. Eso, o sea, es el fenómeno. Hay una realidad que también al nuevo la gente le presta más atención. Es como la novedad vende, porque es el nuevo. Le pasó a Novik, le pasó a La Calle cuando era nuevo también, en las elecciones pasadas. El nuevo vende, punto. Tiene eso que le juega a favor y bueno, y yo creo que es un deseo. Él vende como una cosa de orden y me parece que la gente un poco que está buscando también orden. Yo no me animo a tildarlo. Quiero esperar a ver qué pasa. La verdad que hay cosas que quizás... Nada, es un signo de interrogación para mí. ¿Considerás que la aparición de Manini juega en perjuicio del desempeño electoral del Partido Colorado? ¿Que hay votos que se hayan ido con él? Justo tuvimos una reunión hace poco con Ernesto Talvi que mostraba unas encuestas y lo que decía era que en realidad, según los estudios, él tenía una teoría que pensándola puede ser, se vació Novik y esos votos le fueron a Cabildo Abierto. Algo nos pellizca, por supuesto, y al Partido Nacional también. Yo creo que es de todos lados, porque hasta del MPP. O sea, no tiene una cosa que diga son todos votantes colorados. Es como un poco de todo de la sociedad. Y bueno, y con esto, tú escribiste una columna sobre, bueno, este llamamiento digamos, a Manini lo convocan a asistir en un proceso judicial por sus declaraciones o no declaraciones en el caso Gavazo. ¿Cómo te parece que se maneja en ese caso, bueno, la judicialización de la política? No, yo creo que la judicialización de la política es muy grave. Hay que tener cuidado también porque tampoco se puede tan suelto decir se está judicializando la política. Hay que tener respeto también por el Poder Judicial, que por suerte tenemos un Poder Judicial independiente, aunque el Ministerio... La Fiscalía. Sí, la Fiscalía no es del Poder Judicial estrictamente. Pero a mí en ese tema lo que me preocupó fueron las declaraciones de Mujica, del expresidente Mujica, porque... si el líder del sector mayoritario del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, dice que el fiscal cometió un error político, a mí esas cosas me parece que sí, que a mí por lo menos me abren todas las alertas democráticas o republicanas, porque no puede cometer un error político un fiscal. No tendría que poder tomar decisiones políticas un fiscal. Tendría que actuar en función de la ley y de la justicia y no en función de la política. Tendría que estar separado. Y sí es cierto que capaz que, y también lo dijo creo que Michelini, que casualidad que se lo llama ahora, en base a esas declaraciones fue que yo dije, bueno, si ellos lo están diciendo, que supuestamente sabrán de lo que hablan, a mí me parece que es preocupante. ¿Tenés puntos en común con el Frente Amplio desde el punto de vista programático? ¿Considerás que tenés acercamientos en algunos puntos? Y yo creo que con el sector más moderado del Frente Amplio puedo decir que me siento muy cómoda. ¿Cuál sería el sector por más ejemplo, moderado del Frente yo Amplio? voy
Yo voy a la tertulia en perspectiva con Emiliano Cotelo y comparto la mesa con Adriana Marrero, no sé si la conocen. Sí. Y bueno, y te puedo decir que coincidimos muchísimo. A mí, sí, hay dos cosas del Frente Amplio que yo las aplaudo que se hicieron, que es el plan Ceibal, que me parece que es súper democrático y súper ballista esa medida. Me parece que la universalización de esa herramienta para todos, que todos los niños tengan derecho o que tengan la posibilidad de tener una computadora, que quizás eso me parece que fue impresionante. Y después toda la campaña que se hizo del tabaco, eso también me parece que fue bárbaro, fuimos pioneros a nivel de la región. Me parece que fue muy bueno porque uno se acostumbra, a veces la ley también educa, porque ahora a nadie se le ocurre hasta fumar dentro de una casa, vas al balcón, o sea, es como que eso fue bárbaro, fue un cambio cultural que fue muy bueno. Tengo enormes diferencias también, por supuesto, por ejemplo, con todo el tema de Venezuela, a mí no puedo creer que no se condene y que en política internacional estemos cometiendo, para mí, los horrores que se están cometiendo. Eso es bueno, tengo muchas diferencias también, pero no puedo, me parece que hay que buscar las coincidencias, porque hay temas como por ejemplo la educación, como por ejemplo la seguridad, que lo ideal sería que fueran cuestiones de Estado, que todos tiremos para el mismo lado el día de mañana. Y con esto de la seguridad que traía esa colección, ¿qué opinión te merece la reforma propuesta por el senador Larrañaga de Vivir sin Miedo? Yo no la firmé y yo tampoco la voy a votar. Entiendo que porque más por nada por un tema jurídico, que yo digo, hay cosas que son de índole legal, no tienen por qué meterse dentro de la Constitución. Entiendo que hay un problema en la seguridad que es enorme, que estamos con récords de homicidios, de rapiñas, que es una situación y que las mayorías parlamentarias del Frente Amplio bloquearon muchos proyectos de ley de la oposición que lo que querían justamente era buscar soluciones a esos temas. Entonces también es una manera de decir, bueno, como no podemos hacerlo por la vía legal porque nos trancan con las mayorías, hagamos una reforma para hacer algo. Bueno, para buscar las soluciones de esa manera, que el pueblo directamente lo vote, porque en el Parlamento nos están bloqueando todo. Yo tengo la idea de que en el próximo Parlamento no van a haber mayorías y que las cosas se van a poder discutir y se van a poder votar y van a poder salir. Entonces me parece que como falta tan poquito, yo me parece, tengo, o sea, buenas, lo veo con buenos ojos lo que pueda pasar en un próximo Parlamento. Me parece que la oposición va a tener lugar a poder llevar adelante más cosas. Comentabas, bueno, las diferentes puntos en común y diferencias con ciertos partidos, y quería consultarte desde el punto de vista económico. ¿Considerás que el país está peor que en el 2005 hoy? En el 2005 peor desde el punto de... Bueno, no creo que sea que todos nos vamos a Miami, me parece que eso fue un exabrupto del candidato Martínez. Sí, hay mucho desempleo. Yo creo que el problema más grande que tenemos hoy es el desempleo, más la inseguridad ni que hablar, pero sí tenemos un gran desempleo. Sí. Y ese es un problema grande para el Uruguay. Con respecto, decías, bueno, que el Parlamento, ¿vos crees que en el próximo periodo va a funcionar? ¿Eso sería, por ejemplo, basado en una coalición con el Partido Nacional, como se había hablado en algún momento, o el doctor Lacalle había tirado la idea? ¿Te parece que eso es posible? Sí, yo creo que sí que es posible, que es muy posible, y es más, ya tuvimos coaliciones que funcionaron. Y me parece que tenemos varios puntos en común con el Partido Nacional, y que habrá que sentarse a la mesa, ver las prioridades y bueno, tratar de que el país vaya para adelante. Yo creo que estamos todos en ese tren. Pero funcionaron, pero también en el último gobierno del Partido Colorado hubo un quiebre justamente en esa coalición, que Lacalle en su momento retira a varios de sus ministros del Ejecutivo, justamente cuando las papas quemaban y dejaron solo a Jorge Valle. Entonces, o sea, como que también hay un antecedente que como que te hace dudar si en un futuro eso no se puede volver a repetir, ¿no? Fue una situación muy particular y sí, a ver, yo me parece que está todo dado para que funcione la coalición. Hay voluntad de todas las partes. Talvi también fue muy claro en que, bueno, que obviamente nosotros nos gustaría desde el Partido Colorado conducirla, pero bueno, que si le toca conducirla al Partido Nacional, que es el que tiene, bueno, no ser que Manini nos dé una sorpresa, vamos a encararla
pensando en el país, pensando en hacer los cambios que el país quiere. Hay que dejar a veces las vanidades personales y poner al país primero y hacer las cosas que se necesitan para el país. Una diferencia que tendría esta coalición con otras sería que involucraría más partidos. Sí. Entonces se está hablando mucho, bueno, de la viabilidad de esa coalición, ¿no? Porque sería como una gran coalición en realidad que dejaría por fuera prácticamente que al Frente Amplio y, no sé, hay que ver si hay algún otro partido minoritario de izquierdas que entre al Parlamento. Pero involucraría, supongo, al Partido Independiente, al Partido de la Gente, a Manini Ríos. ¿Te parece viable que, no sé, que de repente un gobierno pueda depender de los apoyos de tantas bancadas? Hay que ver cómo queda compuesto el Parlamento. Yo creo que hay que ver después del 27 de octubre realmente cuáles son, cómo queda compuesto. Hoy, basándonos en las encuestas, viste que, pero después de la votación es cuando realmente, bueno, vemos cómo está compuesto el mapa y yo creo que sí, que yo supongo que la mayoría van a ser el Partido Colorado con el Partido Nacional, por lo que parecería hoy, ¿no? Y bueno, y Cabildo Abierto, y es Ernesto Talvi es muy claro en el sentido de que él va a poner los temas de la educación y los temas que para él son prioritarios adelante. Y yo estoy esperando que eso sea el caballito de batalla y la condición para... Y no, va a estar bien. Yo estoy segura que sí, que va a andar bien. Es más, el Frente Amplio tiene también diferencias internas muy grandes. Pero ha sido bastante disciplinado igual, ¿no? En el Parlamento. Bueno, por eso. Eso es lo que necesitamos. Porque quizás las diferencias dentro del Frente Amplio sean más grandes y hasta ideológicas, más con el tema que mencioné de Venezuela, que algunos dicen que es una dictadura, otros dicen que no es una dictadura, y sin embargo ellos han mantenido una disciplina, y yo pienso que en aras de lo mejor para el país, o del proyecto de ellos del Frente Amplio, y bueno, tendremos que armar algo parecido en el sentido disciplinario. Carolina, en el día de ayer fue confirmada la identidad de los restos encontrados en el Batallón 13 hace unas semanas. ¿Considerás que es positiva o necesaria continuar con la búsqueda de los detenidos aparecidos en un posible gobierno o de coalición, como veníamos hablando recién, o del Partido Colorado, no se accede a la segunda vuelta y gana el balotaje? Absolutamente, creo que sí. Hoy en día en el Partido Colorado existe el compromiso de continuar con la búsqueda. Sí, totalmente. Lo dijo Talvi también, hasta que no se encuentre el último, hasta que la última madre o familiar no encuentre, o sea, sí hay que seguir con la búsqueda por una cuestión humana, porque yo, por ejemplo, como madre, no te podés imaginar, no sé, me ponen los pelos de gallina de pensar, qué sé yo, eso es terrible, y por supuesto que sí, no hay que parar, nunca hay que parar. ¿Cómo es, por ejemplo, el rol que podría jugar Manini Ríos en un gobierno de coalición si de repente, yo que sé, integra el gabinete él o alguien de su equipo con este tema? Según lo que él declara, él en sus declaraciones ha dicho, por lo que yo escuché, que también que hay que buscarlos, y se declara que está, bueno, que con satisfacción cuando encontraron, y pues esperamos que siga así. Sí, también dijo ayer que eso había pasado hace muchísimo tiempo y ya no le importaba a los uruguayos cuando se declaró que habían identificado los restos. Esas declaraciones no las escuché. Bueno, esto no me parece que sea así. Porque aparte, puede ser que haya una parte de los uruguayos o los más jóvenes que no lo tengan en su agenda de las cosas más importantes. Pero hay familiares, hay seres queridos, y es importante la verdad histórica. Como también digo, que me parece terrible que se festeje, o que el partido gobierne festeje y conmemore y haga la toma de Pando. Yo creo que tenemos que, obviamente, hay toda una historia de un lado que también fue, o sea, no es comparable, pero fue muy negativa, y hoy quizás también los jóvenes los vean como héroes, que también hay necesidad para que no se repitan las cosas, uno las tiene que saber. El Parlamento Europeo acaba de sacar una resolución el 19 de septiembre por la cual insta a la memoria histórica en Europa, diciendo de los horrores que se cometieron en el nazismo y de los horrores que se cometieron en el comunismo. Yo creo que no hay que ser miope ideológicamente. Hay que reconocer cuando algo está bien, sea de quien sea, y reconocer cuando algo está mal, venga también de donde haya venido, por más que sea menos el daño, fue daño. Y también hay familiares.
Carolina, bueno, escuchábamos a Carolina H., ella es abogada y candidata a diputada por el Partido Colorado, y te agradecemos mucho la presencia en Te Digo la No, Verdad. por favor, yo soy la agradecida y los felicito por la facultad espectacular que tienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Te digo la otra. Reforma educativa, De ese tema no voy a hablar. mejora en seguridad, De ese tema no voy a hablar. apertura al mundo. De ese tema no voy a hablar. La política dicha desde otro lugar.